Y existe relación entre esta magnitud alta de los problemas de salud mental y la demanda sobre los servicios de salud. O sea, las personas que tienen un problema de salud mental van a pedir ayuda por estos problemas. Veamos. En el slide que tienen enfrente, ustedes pueden observar los resultados del primer estudio que se realizó en este sentido grande, ¿no?, de cobertura amplia en Estados Unidos, y ustedes pueden observar ahí que la prevalencia que ellos encontraron en ese momento era de un 28,1% en la población. Sin embargo, de este 28,1%, un 20%, o sea, estamos hablando como de 3/4 partes de los casos, no estaba en tratamiento. O sea, solo 1/4 de los casos estaba en tratamiento y otros 3/4 no lo estaban. Y de ese cuarto que estaba en tratamiento, ustedes pueden ver que una parte lo hace en servicios especializados, otros los hace en servicios de medicina general, u otros lo hace en otros servicios, como por ejemplo servicios orientados a la rehabilitación por problemas derivados del consumo de sustancias. De forma que como ustedes pueden ver, la primera conclusión aquí es que en la mayoría de los casos no están siendo tratados. En este estudio aproximadamente 3/4 de los casos no están siendo tratados. Aquí tiene otro estudio que realizamos hace ya bastante años atrás, unos 25 años atrás, con un grupo que exploramos la presencia de bebedores problemas en personas que estaban hospitalizadas o que consultaban en servicios de urgencia o que consultaban en centros de atención primaria, en este caso postas rurales, y ustedes pueden ver que la cifra de bebedores problemas es bastante alta. Entre la gente hospitalizada, más o menos 1/3 era un bebedor problema. Entre los que consultaban en servicio de urgencia, diríamos que más o menos la mitad, y entre los que consultaban en postas rurales, poco más de la mitad. Por lo tanto, la frecuencia de bebedores problemas entre los que están consultando a servicios de atención primaria es bastante alta. Eso se ratifica en un estudio multicéntrico que fue patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, con 15 centros en los distintos continentes, y entre los cuales participó Santiago de Chile y Río de Janeiro, en Brasil, dentro de los países latinoamericanos, y encontramos justamente que estos dos países, Santiago y Río de Janeiro, son los países que muestran las prevalencias más altas entre las personas que están consultando en atención primaria. Noten ustedes en la tabla que en el caso de Chile, que fue el país que tuvo la prevalencia más alta, 52,5% de las personas que estaban consultando en atención primaria tenían algún tipo de trastorno de salud mental de los que estaban siendo explorados, ya sea cuadros depresivos, de ansiedad o derivados del consumo de alcohol. Río de Janeiro, la cifra es de 35,5%. En la misma tabla ustedes pueden ver que esta cifra desciende, incluso en los países orientales como Japón y China tienen cifras bastante más bajas, menores al 10%. Pero en nuestro caso, si sumamos esto a la tabla anterior que les señalé, ustedes pueden observar que los porcentajes son bastante altos y por lo tanto la atención primaria o los servicios de salud son un buen punto para detectar los problemas de salud mental. ¿Consultan más las personas con problemas de salud mental? Sí, efectivamente ustedes pueden ver los resultados de un estudio en el slide y pueden observar la estimación del riesgo atribuible porcentual mayor, ¿no es cierto?, para la atención de urgencia, para consultas médicas por problemas emocionales, para el uso de hipnóticos, por ejemplo, para la ausencia al trabajo, días de ausencia al trabajo o intento suicida. Noten ustedes cómo un indicador de riesgo, como es el riesgo atribuible porcentual, es mayor, ¿no? Ahí ven ustedes que fluctúa entre 11,8 para la atención de urgencia hasta 25% en el caso de los intentos suicidas. Por lo tanto, sabemos que las personas con problemas de salud mental tienden a usar más todo el sistema sanitario y los recursos que el sistema tiene, como por ejemplo los días de ausencia al trabajo. Y se detectan estos casos, se logra
detectarlo? Bueno, en Chile hay por lo menos 2 estudios que les estoy mostrando y vemos que hay una gran variabilidad. Un primer estudio que fue hecho relacionado con el estudio multicéntrico de la OMS mostró que más o menos un 74% de los casos entre los consultantes era detectado efectivamente por el médico que estaba atendiéndolo, pero tenemos otro estudio que hicimos más adelante y que muestra que en realidad solo el 8,3% de los casos son detectados. O sea, como ustedes pueden ver, hay una gran variación entre uno y otro, y la experiencia en general nos dice que la gran mayoría de los casos no se detectan, ¿no? Más bien. Bueno, vamos sintetizando entonces hasta ahora. Podemos decir que los trastornos mentales son frecuentes y que generan una gran carga de enfermedad en la población, que una elevada proporción de estas personas consultan en servicios sanitarios, ¿no? Y que los que consultan, una elevada proporción, presentan un trastorno mental efectivamente, que las personas que tienen un trastorno mental consultan mucho más en servicios de salud que los que no lo tienen, que por lo tanto los centros sanitarios, servicios de urgencia y sobre todo atención primaria, son lugares en donde podrían ser muy buenos puntos para detectar casos e iniciar un tratamiento. Sin embargo, la mayor dificultad es que la mayoría de estos casos no son detectados en los centros de salud. Con eso hemos cerrado una parte de esta clase que se refiere a la magnitud de los problemas y hemos dado cuenta que en realidad, si bien es alta, las personas con problemas de salud mental llegan a los servicios de salud y este podría ser un muy buen punto para poder iniciar acciones orientadas a diagnosticar y tratar bien estos casos. Perdón, se me estaba escapando además la situación en los niños. La verdad que la información sobre lo que sucede en los niños es bastante más escasa de lo que sucede en adultos, como les mostré. Ustedes pueden ver aquí algunos de los pocos estudios que existen, todos ellos son hechos fuera de Chile, pero lo interesante es que todos los estudios coinciden, más allá del método que usen, del instrumento, de las edades que hayan considerado. Como ustedes pueden ver, las cifras son bastante altas, van entre un 12,8% en un estudio realizado en la India a un 22,5% en un estudio realizado en Suiza. O sea, la verdad que las cifras nos muestran rápidamente que entre 1 de cada 10 a 1 de cada 5 niños, más o menos, presenta algún problema o algún trastorno mental propio de la infancia. Entonces la cifra en principio parece ser alta. Actualmente se encuentra en desarrollo un proyecto de investigación, está realizando el mismo equipo de la Universidad de Concepción que realizó el estudio de prevalencia en población adulta y que yo espero que ya el próximo año podamos tener algunos resultados públicos que podamos mostrar respecto de la realidad chilena. Pero por los antecedentes que yo tengo hasta ahora, nuestros datos no son nada distintos de lo que se observa en esta tabla que ustedes están viendo. Lo que sí hemos estudiado en Chile es la frecuencia de violencia hacia los niños. Este es un estudio del año 2000. Ustedes pueden observar la frecuencia con que niños refieren tener experiencias de maltrato por parte de sus padres, y noten ustedes en realidad que la frecuencia de maltrato es bastante alta. Si ustedes miran el gráfico y ven, por ejemplo, la frecuencia de maltrato por parte del padre y de la madre respecto de violencia física, noten ustedes violencia física grave, como entre un 21,3% de los niños refieren que su madre ha tenido acciones que son de violencia física grave contra ellos, y un 11,9% de los niños refieren que sus padres han tenido alguna conducta violenta que le genera algún daño, ¿no?, al niño. Cifras un poco mayores en lo que se refiere a violencia física leve y cifras de la misma cantidad en lo que se refiere a violencia psicológica. Si ustedes miran el lado a la izquierda de ustedes del gráfico, van a ver que solo un 30% de los niños refirieron que no tenían ninguna experiencia de violencia en respecto de su madre, y que poco menos de la mitad no tenían experiencia de violencia por parte de su padre. Con esto lo que quiero es básicamente llamarles la atención
que las experiencias de violencia, las acciones de violencia contra los niños son muy frecuentes en nuestro país. Bien, pasemos entonces a revisar qué podemos hacer. Una forma en que podemos enfrentar la tarea de qué podemos hacer es siguiendo algo que revisamos en las clases del curso de bases teóricas de la salud pública, y que es el modelo que se basa en la historia natural de la enfermedad. Y ahí nosotros sabíamos que tenemos niveles de intervención distintos. Cuando estamos frente a situaciones, a estado de salud, lo que buscamos es promover la salud, y cuando estamos en situaciones de enfermedad, lo que buscamos es evitar la enfermedad a través de la prevención, detectar precozmente cuando la enfermedad tiene fase subclínica, y cuando ya estamos frente a una enfermedad clínica, tratarla en forma efectiva y oportuna y rehabilitar cuando se produce algún tipo de secuela. Vamos a seguir este mismo orden lógico para cómo enfrentamos los problemas de salud mental. ¿Cómo definimos la promoción de la salud mental? La verdad es que, nuevamente, como dijimos al principio, el concepto de salud mental es un concepto aún difícil y muy difícil de operacionalizar, a pesar de lo cual los que trabajamos en el campo de la salud pública intentamos siempre avanzar en la línea de hacer más acciones que promuevan la salud y por tanto la salud mental de las personas, más que intentar centrarnos en el tratamiento de los que tienen un problema. Ustedes pueden ver aquí una definición, está tomada de un libro del año 99 y que señala que las actividades de promoción de la salud mental implican la creación de condiciones individuales, sociales y ambientales que permitan el óptimo desarrollo psicológico y psicofisiológico de los niños y los adultos. Dichas iniciativas involucran a individuos en el proceso de lograr una salud mental positiva, mejorar su calidad de vida, reducir las diferencias de expectativas de salud entre países y entre grupos. Es un proceso básicamente habilitador, o como decíamos cuando veíamos este ámbito en el curso de bases teóricas, lo que buscamos aquí es aumentar las competencias, empoderar a las personas para que puedan manejar y actuar sobre los propios determinantes de su salud. La idea es la misma, solo que aquí se concentra en el área de la salud mental. Y por lo tanto nos interesa saber qué factores podrían ser relevantes para la salud mental. En verdad la investigación en este campo también es hoy día bastante incipiente. Mucho de lo que sabemos proviene más bien o de los desarrollos teóricos que plantean que hay ciertas cosas que son importantes promover, o de algunas experiencias prácticas, ¿no? Cuya experiencia ha mostrado que esto podría ser útil. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes algunos factores que protegen la salud mental de la población general, y como sucede con la salud general, son muchas veces bastante generales. Por ejemplo, mejorar las condiciones de vida o acciones orientadas a promover una buena autoestima en las personas, acciones orientadas a que las personas resuelvan bien las situaciones de adversidad o las situaciones difíciles, el desarrollo de redes sociales que brinden apoyo a las personas en diferentes momentos y en situaciones de crisis en particular, o la reducción de factores que son potencialmente dañinos, como por ejemplo los factores de riesgo en el lugar de trabajo o en los barrios. De igual manera también sabemos de algunos factores que son protectores en la infancia, y es aquí donde se ha puesto más énfasis, y algunos de ellos a ustedes les va a sonar conocidos porque han sido incorporados en nuestro programa Chile Crece Contigo. Por ejemplo, el desarrollo de un vínculo emocional seguro. Esto es algo que se le ha dado cada vez más importancia y hasta donde sabemos tiene bastante relevancia. El desarrollo de una autoimagen, una autoestima positiva en los niños, el desarrollo de habilidades para enfrentar situaciones adversas, resiliencia propiamente tal, así como actitudes de los adultos que promuevan en los niños una mayor seguridad, una mayor claridad respecto de sus expresiones y un ambiente de protección, ¿no? Aprender a expresar los afectos, particularmente los afectos positivos que se nos olvidan muchas veces, el uso de mensajes con valoraciones positivas, etc., ¿no? Bueno, como decía, conocemos un conjunto de factores que nos podrían
orientar respecto de las acciones de promoción que hacemos. ¿Qué nos ha dicho la OMS? La OMS sacó un informe en el año 2004, este es de los más recientes en este tema, que señalaba que hay una serie de programas e intervenciones que al día de hoy sabemos que son útiles para mejorar la salud mental de las poblaciones. Y como ustedes pueden ver, varias de ellas son en realidad partes de programas de protección social más amplia, o algunas que tienen que ver con condiciones de vida, como por ejemplo ven ustedes ahí las políticas sobre vivienda, las políticas de desarrollo comunitario, las intervenciones a promover la salud mental en el trabajo, ¿no? Pero también hay algunas orientadas a grupos de mayor vulnerabilidad, por ejemplo la protección de la niñez, la protección de grupos más vulnerables, por ejemplo minorías indígenas, migrantes, refugiados, ¿no? Ancianos, con desarrollos de acciones específicas para mejorar el apoyo social en las personas de más edad, ¿no? En algunos lugares el tema de género es tremendamente importante para la salud mental, por lo tanto acciones orientadas a las mayores competencias, empoderamiento, al que la mujer sea más autosuficiente, son acciones importantes desde el punto de vista de la salud mental, ¿no? Y algunas que apuntan a aspectos específicos, por ejemplo, las acciones orientadas a reducir la violencia, ¿no? Que sabemos que, como ya lo señalamos, es uno de los grandes factores del ambiente que puede perturbar muchísimo la salud mental. Pero como vemos, las acciones de salud mental están en general insertas en acciones más generales, pueden orientarse a grupos específicos o a aspectos específicos como el de la violencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de la prevención de los trastornos mentales con una perspectiva de salud pública? Bueno, la definición ustedes la pueden ver en este slide. Decimos que la prevención tiene por objeto básicamente reducir la incidencia y por tanto la prevalencia y recurrencia de trastornos mentales, de manera que las personas logren vivir el menor tiempo posible con síntomas del área de la psicopatología o de los problemas mentales, ¿no? Disminuyendo de esta manera la carga que se produce sobre la persona misma y su calidad de vida, como también sobre su familia y el entorno. ¿Podemos hacer algunas cosas específicas en prevención primaria? Bueno, ¿qué sabemos hasta ahora? Una de las cosas, y que en Chile hasta ahora hoy día se hace, es reducir el riesgo o la prevención, por lo tanto, del retardo mental a través de la detección de dos tipos de trastornos que, si bien son infrecuentes, el detectarlos tempranamente significa la posibilidad de que no lleguen jamás a tener un retardo mental, como es detectar en el recién nacido el hipotiroidismo y la fenilketonuria. Y aunque parezca algo genérico, pero hoy día es una de las cosas que también resulta muy importante, que es el control del embarazo, la atención del parto, y yo agregaría adicionalmente el control del desarrollo del niño, tanto su desarrollo general como su desarrollo psicomotor, ¿no? Todos ellos son tremendamente importantes. Por ejemplo, en el caso de esquizofrenia, hay unas revisiones sistemáticas que muestran claramente que uno de los grandes factores determinantes del menor riesgo de que en una población haya mayor número de personas con esquizofrenia es justamente el menor número de accidentes y problemas durante el embarazo y el parto. La detección de la violencia dentro de la familia con una consejería adecuada y con intervenciones que protejan a quienes son víctimas de la violencia, también eso es muy importante. La estimulación temprana de los niños, ya lo mencionábamos. Las medidas para reducir muertes por suicidio. Hay una serie de programas, cada vez se le está dando más importancia a esto, a la posibilidad de desarrollar programas, por ejemplo, para brindar ayuda a quienes estén pensando en la idea de matarse. Por ejemplo, hay experiencias con teléfonos a los cuales se puede llamar, o experiencias de organización comunitaria para estar atento de personas que aparecen más deprimidas, más retraídas, ¿no? Y que uno piensa que podría eventualmente querer matarse, ¿no? También las medidas generales para reducir el consumo dañino de drogas, particularmente las drogas más dañinas, ¿no? Y también existe como otra línea de intervención aquellas orientadas a la detección temprana,
¿no? Recuerden que la detección temprana, como lo veíamos en las clases de BATES, son aquellas intervenciones que se dirigen a detectar la enfermedad en la fase subclínica, o sea, antes que aparezca abiertamente y por lo tanto inicie se haga un diagnóstico y se inicie un tratamiento, y que para que esto sea así necesitamos que exista esta fase subclínica o preclínica, necesitamos tener acciones de tratamiento que hayan demostrado ser eficaces en esta etapa y necesitamos tener sistemas de screening que nos permitan detectar tempranamente el problema, ¿no? A veces el screening puede ser solamente aumentar la agudeza clínica para detectar un problema, o a veces puede exigir usar ciertos tests. Veamos en cuáles problemas de salud mental hoy día sabemos que se puede hacer una detección temprana. El retardo en el desarrollo psicomotor, ¿no? Y lo tenemos incorporado en general en todo lo que es el control del niño sano. El beber problema, se han implementado a lo largo de los últimos 20 años una serie de test. Primero era el EVA, hoy día es el Audit, y que si se utilizan rutinariamente, se utilizan bien, nos permite detectar personas que están teniendo un beber problema. El consumo de drogas ilícitas también se puede incorporar una serie de medidas, y tenemos algunos test efectivamente que nos permiten detectar en sangre, en orina, en el pelo, ¿no? la presencia de estas drogas. La demencia, hoy por hoy se han ido construyendo test que permiten hacer que cuando exista la sospecha clínica, por ejemplo, frente a la pérdida de memoria, que es una queja frecuente, saber si efectivamente estamos frente a un cuadro de demencia o no. El suicidio, muy importante. Hasta hace un tiempo atrás todavía se pensaba que si una persona estaba pensando en suicidarse, lo mejor era no hablar nada de eso, ni decirle nada. Hoy día sabemos que exactamente lo que hay que hacer es lo opuesto. Si una persona está pensando en suicidarse, uno no lo va a incentivar hablando del tema. Más bien hay que hablarlo, hay que preguntar, con cuidado, por supuesto, y respeto, pero hay que hablar, hay que preguntar si se está pensando en suicidar y a partir de eso brindar la ayuda que sea necesaria. La esquizofrenia, hoy día ya hay mucha evidencia y ya hay una recomendación, ¿no es cierto?, un grupo de expertos junto a la OMS acerca de hacer acciones orientadas a detectar a las personas lo más precozmente una vez que ha empezado el cuadro psicótico, ¿no? la locura propiamente tal, en el primer episodio de esquizofrenia. Ya vamos a ver con detalle una experiencia nacional en esto. En depresión, eso se está discutiendo. Hay algunos grupos de investigadores que han planteado que podría haber una fase subclínica en la depresión y que podríamos en esa etapa detectarlo y hacer algún tipo de intervención psicológica para poder reducir el impacto que o sea, el riesgo de que se desarrolle una depresión más adelante, pero eso está en estudio, ¿no? Lo mismo que respecto del trastorno por estrés postraumático, algo de lo que se habló mucho a propósito del terremoto que vivimos hace poco, y donde la evidencia científica en este aspecto actualmente no es concluyente. Al principio se pensó que cuando las personas habían sufrido un evento traumático muy importante, un terremoto, un accidente o algo por el estilo, una intervención psicológica que lo ayudara a desahogarse de sus síntomas, eso se llama debriefing, una intervención de ese estilo podría ser útil para reducir el riesgo de desarrollar un trastorno por estrés postraumático. La evidencia científica nos ha mostrado que eso no es así, que en algunos casos parece ser que aún disminuye el riesgo, en otros no pasa nada y en otros incluso aumenta el riesgo. Por lo tanto, por ahora no tenemos exactamente una intervención en ese sentido y se está trabajando, por eso que en el slide ustedes ven que está actualmente en discusión. Pero en todos los anteriores, más arriba, efectivamente podríamos implementar medidas de intervención de detección temprana. Bueno, recién les comentaba que una de estas es la que se apunta al primer episodio de esquizofrenia, un problema que en el caso de Chile lo tenemos incorporado en el auge y por lo tanto es un problema en el que hay intervenciones garantizadas, ¿no? Hace un tiempo atrás desarrollamos un proyecto de investigación orientado a ver si una intervención de tipo comunitaria
podría reducir el tiempo de psicosis no tratada, o sea, aquella fase en que el joven está viviendo sus experiencias psicóticas, alucinaciones, delirios, vivencias paranoides de ser perseguido, etc. Sin embargo, no está recibiendo tratamiento. La idea era ver si podíamos diagnosticar ante esto, ¿no? ¿En qué consistió esta intervención comunitaria? Bueno, en primer lugar, y ese es el foco más importante, un entrenamiento a médicos de atención primaria para mejorar su capacidad para diagnosticar, para detectar estos casos. Y eso era porque un estudio previo nos había mostrado que los jóvenes iban a consultar a centros de atención primaria y entre 1 y 2 veces antes y no se les había hecho el diagnóstico. El segundo componente de la intervención es la sensibilización de los centros de educación donde pudieran haber jóvenes que estuvieran cursando con un episodio de este tipo. El tercer componente era sensibilización de organizaciones comunitarias. En especial pensábamos organizaciones donde pudieran haber mujeres, posibles madres de estos jóvenes con este tipo de cuadro. Y en cuarto lugar, algo muy importante, porque uno nunca hace una intervención o una estrategia de detección precoz si no tiene un sistema para poder brindarle atención a las personas que tienen el problema de salud. En este caso, lo que nos interesaba era tener una red muy activada de manera que rápidamente pudiera derivarse, ¿no es cierto?, a un centro especializado para iniciar su tratamiento. Bueno, realizamos este proyecto en 3 zonas de Chile, 3 comunas, y el tipo de investigación fue con un diseño cuasi experimental. Tuvimos 3 comunas de control y 3 comunas de intervención similares, ¿no?, semejantes una respecto de la otra, y la intervención era conducida por 3 equipos de psiquiatría comunitaria de 3 servicios nuestros, ¿no? Uno se hizo en el norte y otros 2 en Santiago. Los resultados, como ustedes pueden ver en esta tabla, mostraron que en aquellas áreas donde se desarrolló la intervención, respecto de las tasas de pesquisa de casos respecto del periodo previo a la intervención, las cifras posteriores prácticamente creció en 2.6 veces. Ustedes noten en el cuadro que en las áreas de intervención, tanto como en las áreas de control, la cifra, la tasa de detección era de 0,55, 0,61 por 10.000 personas mayores de 15 años, y sin embargo, al periodo posterior a la intervención, en el caso de las áreas de control no sucedió nada, y en el caso de las áreas de intervención esto creció a 1,59, lo que significa una variación de 2,61. Y como ustedes pueden apreciar, eso, el intervalo de confianza es estadísticamente significativo, lo que significa que el crecimiento respecto de la línea basal es mucho mayor, estadísticamente significativo. Y cuando se compara respecto de la zona de control, es aún mucho más significativo, como ustedes pueden ver en el recuadro. Por lo tanto, efectivamente la intervención permitió aumentar las tasas de detección. Y al mismo tiempo, pueden ver ustedes aquí, al comparar los 2 grupos, los pacientes de las áreas en donde se hizo la intervención versus la otra que no, en que en las áreas donde no se hizo la intervención, el tiempo de psicosis no tratada en su mediana fue de 6 meses, respecto de los lugares donde se hizo la intervención, que el tiempo, la mediana del periodo de psicosis no tratada fue de 4. Eso significa que logramos reducir en 2 meses. Y esos 2 meses son muy importantes cuando uno está viviendo con una psicosis. Por lo tanto, eso nos demuestra que en un país como el nuestro, ¿no?, porque este tipo de intervenciones se habían hecho en forma como investigación en unos 6 países, todos países desarrollados. Esta es la primera vez que se hace en un país en vías de desarrollo una intervención de este tipo orientado a este problema. Y demostramos lo que se había visto también en países desarrollados, que efectivamente podemos mejorar la detección y podemos hacer que estos jóvenes tengan